9:37, recibimos ahora al candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula de Fuerza Popular, pues la candidata presidencial es Keiko Fujimori, señor Luis Galarreta, al que doy la bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor Galarreta. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Buenos días con los radioyentes y con los televidentes. ¿Cómo percibe el momento actual de la campaña de la segunda vuelta? Bueno, la segunda vuelta, si me nos comentaba Keiko Fujimori hace unos días, nomás todos los días es un día difícil, duro, ¿no es cierto? Lo que he visto hoy día hay mucha agresividad, ¿no? Y quiero empezar por ahí porque, además, haciendo un paréntesis, saludando a las familias peruanas, obviamente, especialmente a mi familia, que a veces uno no la ve mucho, los que estamos metidos en este tema, pero a todas las familias peruanas en general, y como lo dijiste tú al comienzo, ¿no? De la que uno viene de origen hasta la que uno forma después. Pero cerrando ese paréntesis, aquí he visto la verdad una vehemencia y una ferocidad. Nosotros no hemos terruqueado, vamos a dejar las cosas claras, no hemos dicho que le van a quitar la propiedad, o sea, eso dice el plan de gobierno, y en el caso de terruquear, es más, nosotros hemos dicho que nuestra campaña no va a terruquear. Keiko Fujimori jamás ha dicho esa situación. Lo que ha habido son investigaciones en libertad, todavía estamos en un país libre, que ha señalado a algunos congresistas que han entrado, además vinculados al MODEF, pero nosotros no hemos tocado ese tema en la campaña. Y hay una relación, claro, bueno, si voy a traer la relación de Poder Judicial de gente que está sentenciada, muchos muy bien sentenciados, porque obviamente se cometieron delitos, no tiene nada que ver con Keiko Fujimori. Hoy día Fuerza Popular, que es otro partido, incluso lo que sí tenemos que asumir, y lo único que le corresponde a Keiko de toda esta situación, digamos, es la no buena performance y esta actitud negativa de la cual yo no tengo ningún problema, nuevamente pedir disculpas y perdón de, digamos, los primeros días de tanto conflicto político, que viendo la situación que hoy día tenemos al frente y siendo esta la alternativa frente al comunismo que ha entrado a otros países, con mayor razón uno tiene que nuevamente pedir disculpas porque, claro, hay mucha resistencia todavía, pero Fernando, que lo sepa el televidente, lo he dicho, esto es otro Fuerza Popular, es otro entorno incluso de Keiko Fujimori, es otra Keiko Fujimori, porque la prisión, ella lo ha contado, la ha cambiado muchísimo y para bien. Yo que la conozco mucho y que en el 2016 entré con una visión de un proyecto, nos desviamos por entrar en este conflicto, lo hemos retomado con un grupo de personas que obviamente ha centrado mucho, y hoy día, Fernando, y termino con esto, incluso, si tú ves la propia plancha, yo he sido de Renovación Popular y he estado con el PPC. Renovación me refiero de Renovación Nacional. Renovación Nacional de Rafael Rey. Sí, no, de Rafael Rey, que es una extraordinaria persona además, y le agradezco mucho, porque yo crecí políticamente con él. El PPC, que estaba hace unos días con mis grandes amigos. Y Pati Juárez viene de otro lado. Y ahí está un Fernando Rospigliosi, está un Ano Guerra García. Hoy día ya está un Lucho Carranza en un comité ampliado. Está llegando el señor digamos, el señor también ha estado Bustamante, ha estado el señor Nano Guerra García, en fin. O sea, uno va a ver otra situación, y a partir de esta segunda vuelta, lo hemos dicho, Fernando, porque nosotros hemos pasado una segunda vuelta con un respaldo pequeño, una baja votación, y ese es un mensaje que ha mandado a la población, y hoy día ya no es Fuerza Popular, ya no es Keiko Fujimori. Hoy día es el Perú que queremos para el futuro, y por eso Keiko ha dicho vamos a hacer un gobierno abierto, un gobierno amplio, un gobierno donde vamos a convocar no solo a los partidos, no es un tema de partido, a pesar de que nosotros somos muy institucionales, sino también de las mejores personas, para evitar lo que sí consideramos una amenaza en todo sentido a las instituciones, y seguro vamos a hablar, pero y con esto termino, la primera reunión que tuve para los debates, que al final han salido con la suya, pues lo han pateado, fue que el señor de Perú Libre le dice a la señorita del jurado, por si acaso los 4 miembros del jurado no son elegidos por voto popular, así que no nos pueden imponer 4 debates. Así empezó la reunión. Bueno, pero en fin, yo prefiero ya cerrar eso y mirar cuál es la visión que tenemos, cuáles son las propuestas que tenemos. Y vamos a hablar de eso, pero puesto que usted ha hablado sobre una Keiko Fujimori diferente y nueva, es necesario hablar la situación judicial que ella tiene, que plantea dificultades en su postulación política, como estamos viendo por las dificultades eventuales para ir al Ecuador. Ella es acusada por un caso de lavado de activos, investigación que se suspendería durante los 5 años si fuera elegida presidenta, pero hay muchas otras personas de su entorno. Eso plantea una dificultad, puesto que estamos viendo la defensa que se está intentando, cuestionando que se haya pasado a la etapa de acusación y buscando anular muchos de los testimonios que se habían recabado hasta ahora. O sea, eso plantea una situación judicial compleja que tiene una repercusión política sobre ella. Bueno, a ver, sí es una situación compleja, definitivamente, porque tiene más de 5 años la investigación.
digamos, tenemos la seguridad que el sustento de la denuncia original se va a caer en una instancia superior. Primero creo que hay incluso otro partido que está mucho más avanzado el proceso, pero cuando hablamos del entorno, es un entorno que no está hoy día, que no está, o sea, que no es parte del partido. Es un entorno, obviamente está, hay creo que otros coacusados, pero que ninguno tiene función, por si acaso, para dejarlo claro, dentro de lo que es Fuerza Popular y el proyecto. Además, que ya ni siquiera es un proyecto, voy a repetir, Fuerza Popular, porque hemos conversado con tantos grupos y esto va a ser algo muy amplio de gobierno, ¿no? Pero en el caso, seguirá el juicio. Keiko durante los últimos 20 años, Fernando, y le consta a todo el Perú, ella ha dado la cara, que es algo que yo admiro de ella. Ella pudo haberse, además ella no tenía responsabilidad política en el 90, se pudo haber ido en el 2000, ¿no es cierto? Entonces, porque eso que le dicen, no, si fue primera dama, pero eso es un tema de labor social, no es un tema de funcionario público, ¿no es cierto? Entonces, el proceso ya siempre va a seguir dando la cara, va a colaborar, la autonomía de los poderes, nosotros no estamos cuestionando pues a la Defensoría, al Tribunal, al Ministerio Público. Eso tiene que continuar, porque a diferencia de estos proyectos que entran, que después se van cambiando un poco al centro y se quedan años, como en Venezuela, en Bolivia, como han querido ser en Ecuador o en otros países centroamericanos, la libertad de prensa va a permitir, y esta base amplia que va a haber de un gobierno abierto, va a permitir justamente ayudar a la gobernabilidad. Y Keiko va a estar siempre dando la cara y continuará el proceso con lo que corresponde. Tenemos seguros que eso no va a afectar y no tiene por qué afectar, digamos, la parte del gobierno, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, hay algunos cambios entre las propuestas de Keiko en la primera vuelta y lo que viene planteando ahora, cambios que tienen que ver sin duda con las relaciones que está estableciendo con otros partidos. Nos ha dicho que va a haber un gobierno abierto, presumimos que pueden haber en consecuencia ministros de otros partidos políticos, así como independientes. Explíquenos, por favor, en qué están avanzando respecto de sus contactos con otras fuerzas políticas. El caso más cercano es el del PPC, pero no es el único, ¿no? Sí, bueno, en general nosotros al equipo técnico hemos ido convocando diferentes personas. Claro, digamos, Lucho Carranza es uno de los que más ha conocido, pero ya se han ido sumando otras personas en el equipo y a partir de lunes también seguirán sumándose otros, que eso le corresponde a la candidata a la presidencia comentarlo, pero que lo que busca justamente es dar esta apertura. En estas conversaciones con los diferentes partidos, Nano Guerra García, por ejemplo, ha conversado con jefes de planes de gobierno, ha conversado con el caso del jefe de plan de gobierno de APP, creo que es Daniel Córdoba. Estuvo conversando con él, estuvo conversando con el señor que es economista, que ha entrado, que ha sido Cata, incluso ha dirigido un momento un espacio económico, Anderson, ¿no? Carlos también. Perú Podemos. Sí, y más bien en las conversaciones que hemos tenido, ya tanto la candidata presidencial y le hemos acompañado a los vicepresidentes, hemos conversado sobre los planes de gobierno, donde tenemos mucha coincidencia. Alberto Bingolea decía justo, el que ha sido nuestra última participación, que más allá de algunas diferencias que siempre va a haber, finalmente por eso son partidos distintos y por eso hay democracia, hay que enfocarse en las coincidencias. Porque lo que pasa, Fernando, aquí es que sí es lo que puedo coincidir con la persona que hace un rato estuvo, no sé, pues cuestionando algunas cosas, es... La señora Boluarte, candidata a la vicepresidencia. Es este estado de espaldas a un gran sector de la población. Es decir, la economía social de mercado que ha conversado en la mañana en el otro programa de esta emisora tan importante, no está en la Constitución. Y la culpa no es del marco legal, la culpa es de quienes han ejecutado, ese marco legal. ¿Qué se hizo tan mal para que nos diga usted ahora que cree que la sociedad ha encontrado que el Estado le daba la espalda? ¿Por qué hemos llegado a eso? Creo que, a ver, y lo digo porque así lo he sustentado antes de pensar siquiera tener la idea del honor que iba a estar al lado de Keiko Fujimori. Yo le tengo una gran admiración a Keiko. Antes de eso, yo ya defendía las reformas de los 90. Y lo hemos defendido con Rafa Rey cuando estamos en Renovación Nacional, lo hemos defendido en el Congreso. Es más, ayer también, ayer ha sido claro, con Alberto y con Marisol y con los miembros del PPC conversábamos que la economía social de mercado que se ha mantenido en la Constitución del 93 justamente fue algo que además nos une. Es la ejecución, porque la reforma de los 90 fueron importantes, pero claro, fueron importantes en la medida que el rol subsidiario del Estado tenía que cumplir también su función. Y entonces, donde no hay inversión, donde obviamente todavía no resulta atractivo por condiciones, por distancias, comunidades alejadas
tienes dos Perú, ¿no? Tienes un Perú que acá vas y te compras una hamburguesa con el auto, y tienes otro Perú donde se te mueren tus animalitos, que es toda tu vida, ¿no es cierto? Y claro, después se hace una campaña de solidaridad, juntas frazadas, las mandan, y eso está lindo, pero ¿dónde está el Estado que tiene que adelantarse para poder tener lugares donde pongan a sus animales dentro, cuando ya sabemos que viene el frío tan fuerte? ¿Dónde está el Estado que sabe que las comunidades de selva, para la conectividad es muy difícil y entonces tiene que participar? Es decir, el Estado de espaldas quiere decir que ese rol subsidiario no ha estado. Entonces, claro, tenemos zonas urbanas donde hay grandes malls. La diferencia es que nosotros no tenemos cólera, envidia, ni tenemos que destruir al que ha hecho capital, ha hecho inversión. Al contrario, tenemos que generar inversión. Porque cuando tú hablabas algo muy importante, ¿no? 10% por acá, 10 por acá. Ayer conversamos también que es importante llegar al 6% en el PBI relacionado a educación. Además, es el proyecto educativo nacional del que hemos hablado siempre. Yo soy autor, además, de una ley que obliga al ministro a ir a hablar sobre el proyecto educativo nacional para enganchar esa política pública a decisiones también del Parlamento. Y nosotros hemos dicho que lo queremos hacer, pero paulatinamente, escalonadamente, porque no es solamente soltar cifras, ¿no? Sino es ver primero cómo generas que ese PBI crezca. Porque claro, el 10% del PBI hoy día no resiste el presupuesto. Entonces tienes que ir de a pocos y tienes que ir generando inversión, generando riqueza. Por eso estamos hablando de hacer miles de obras, pequeñas obras, como se hicieron antes en la sierra, reservorios, canales de irrigación, darle trabajo a las zonas de influencia, o sea, la gente que vive cerca, para que ese trabajo estable empiece a generar consumo. Es decir, el plan está muy bien articulado en materia, digamos, económica, y cuando nosotros hemos salido, sobre todo Keiko, ¿no?, a plantear estas propuestas, tienen un sustento. Lo hemos hablado con los economistas del equipo, porque ahora en cada tema ya hay más personas. Antes teníamos uno que nos ayudó desinteresadamente en cada tema para armar el plan 2021, Rescate 2021. Pero ahora ya hay por lo menos 3 o 4 profesionales en cada tema. Y con ellos hemos conversado. Entonces, cuando Keiko dice, vamos a duplicar la pensión 65... Sí, que es una novedad, porque la combatía más bien antes como una medida populista creada por Ollanta Humala, ¿no? Es que Fernando, y así la ha hecho el señor Humala, y que así es buena y que hay que seguirla. ¿Y por qué la vemos buena ahora? Porque la pobreza ha retrocedido, hemos pasado a 30%. O sea, hemos perdido una década. Por malo manejo, lo que fuese, eso se verá después. Y por la pandemia. Y, claro, por la pandemia y el mal manejo de enfrentar la pandemia. Entonces, obviamente, tienes que volver. Estamos como en la casi crisis de los 80 para los 90, ¿no? ¿Cierto? Y tenemos que volver a hacer, digamos, estas reformas importantes. Y el Estado sí tiene que participar. Ojo, nosotros sí creemos que hay que hacer un cambio. Hay que cambiar todo lo que sea necesario para que los ciudadanos que se sienten invisibles para el Estado se sientan visibles. ¿Pero qué cosa en concreto cambiar? Porque se les percibe a ustedes como los garantes del modelo económico. Sí. Pero usted está diciendo que hay que hacer cambios. Sí, hay que hacer. Nos ha hablado incluso que no ha funcionado el rol subsidiario en economía que la Constitución da al Estado. ¿Qué cambios quisiera usted introducir para que no se repita esta situación de vastos sectores sociales que sienten que el Estado les ha dado la espalda? Por ejemplo, te decía, pensión 65, solo para terminar esa idea, Keiko dice duplicar, ¿no es cierto? Porque hay un número y está cuantificado que son más o menos 560.000. No golpea tanto a la caja. El otro señor en el mismo momento le escucha y dice, entonces pensión 60, ¿no? Sí, pero a ver, bajar la pirámide de 65 años a 60, eso es otro número de personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy es hay que hacerlo de manera técnica. ¿Qué cambios? Por ejemplo, la distribución del 40% del canon, que es una propuesta que, claro, es válida tu pregunta, ¿no? Hace un ratito cuando tú puedes decir, pero antes no lo decían. Es que, claro, es que lo que uno detecta, primero, que hemos retrocedido 10 años, o sea, la pobreza ha crecido terriblemente, la gente de clase media ha perdido esa situación y se ha tenido que ir hacia clases más pobres, y los más pobres incluso mucho más pobres. Entonces, tú lo que tienes que hacer son cambios, obviamente, que no rompan la autonomía del Banco Central de Reserva. Obviamente que no rompan el equilibrio fiscal, pero si el equilibrio fiscal, digamos, tú necesitas de alguna manera, como ha hecho este gobierno, creo que no lo ha hecho bien, pero en fin, todavía te alcanza algo de deuda, ¿no? Tienes capacidad de deuda, puedes hacer, porque tú lo primero que tienes que hacer es solucionar, enfrentar la pandemia, resolverlo ya y generar también empleo. Los cambios que antes, digamos, que se tienen que percibir es cómo el Estado se deja de ser tan ortodoxo, o sea, hasta decir, no, yo no me meto en nada, ¿no? Sí, hay un rol subsidiario que hay que hacerlo. Y ojo, y termino con esto, Fernando, y dice, ¿por qué no lo han hecho antes? Nosotros no hemos sido gobierno, Fernando, hace 20 años. O sea, después de la reforma de los 90, desde el 2000, no es que hayamos sido gobierno, no hemos sido gobierno. O sea, una cosa es el Congreso que no maneja nada, o sea, en tema de política, de Estado, decisiones públicas, y la ventaja, si Dios quiere, así lo decía el pueblo, que si esta vez Keiko Fujimori gana, no vamos a hacer gobierno como Fujimorismo ni como Fuerza Popular.
va a ser un gobierno de quienes están de este lado pensando que el Estado tiene que mirar a esas poblaciones invisibles, tiene que hacer el rol subsidiario sin destruir lo avanzado, más bien generando más inversión, etc. ¿Eso significaría que podrían haber ministros de otros partidos? No, bueno, no solamente de otros partidos. Keiko Fujimori incluso ha hablado del propio presidente del Consejo de Ministros, debería ser alguien que busque consenso. Nosotros estamos... O sea que también el primer ministro puede ser alguien, podría ser alguien que no es de Fuerza Popular. Lo ha comentado Keiko Fujimori. ¿Por qué, Fernando? Porque si Dios quiere y se gana esta elección, se frena el avance del comunismo en el Perú. Si en estos 5 años no se hacen los cambios, todos sumados, todos, unidad, reencuentro, pensando en la verdadera descentralización, no es un tema de distribuir presupuesto, es una descentralización incluso cultural, que se sientan que existen para todo el Perú y no dos Perús. Dentro de 5 años... o Antauro Cerrón tiene 50% en la primera vuelta, porque claro, siembran donde hay, pues, lógico, mucho descontento, pero vuelvo a repetir, por este Estado que no ha sabido llevarla... Ahora, hay un tema que yo tomo como un termómetro para ver la voluntad política real de Fuerza Popular de no ceder al populismo. Y esto ha tenido lugar anoche en el Congreso de la República. Puesto que un congresista de la bancada de su partido, el señor Pichilingüe, para no nombrarlo, propuso un cambio en la ley sobre la reforma del transporte, en virtud del cual todas las licencias vigentes de micros, de combis, etcétera, eran renovadas automáticamente por 5 años. Y al mismo tiempo se tomaban restricciones que ataba de manos a la ATU. Entonces, este proyecto fue derrotado gracias al voto de otros congresistas de Fuerza Popular también y a una vigorosa intervención de Dítel Columbus. Explíqueme cómo es posible que para un tema tan emblemático como la reforma del transporte, porque es lo que se ve en las calles, otras reformas son totalmente más importantes, pero esta pedagógicamente más, porque los niños ven en las calles si se respeta o no la luz verde, y si tenemos un tráfico ordenado con choferes asalariados que conducen buses, o seguimos siendo la única capital latinoamericana en este desorden. Explíquenos cómo entender este doble voto anoche de Fuerza Popular. Me parece absolutamente válida su inquietud y para alguien que haya tenido esa percepción también ayer. Primero quiero dejar claro que quien lleva la voz del partido en la bancada es el vocero, que en este caso es Dítel Columbus. Que fue realmente decisivo para ese voto. Y cuando la verdad que con la campaña como estamos, por ahí vienen estas situaciones, ¿no? Y yo sí coordino pues con los parlamentarios, también yo tengo que estar revisando algunos informes, ¿no? Y entonces... la posición la lleva el vocero. Entonces, cuando hay algún congresista que tiene alguna situación que va en contra, obviamente nosotros inmediatamente mandamos una posición que es la que transmite el vocero. Así que esa es la línea correcta. Puede haber algún congresista que por ahí cambia, digamos, de la línea y obviamente nosotros no lo vamos a respaldar y eso lo hemos dejado claro ayer con nuestro vocero y con los demás parlamentarios. Pero lo que hay que dejar claro ahí también, ahí hay una anécdota, Fernando, porque hace mucho tiempo queríamos presentar un proyecto de ley, porque esta etapa de un Congreso, cuando ya termina su quinquenio, que es más o menos como a pesar que ha tenido 1 año y medio, ese lapso entre que ya terminaron las elecciones y va a entrar otro Congreso, es terrible. Es terrible. Ese lapso debería cambiar, debería haber una reforma constitucional para que ahí ya no haya legislatura, porque claro, ya hay un montón de gente que se va. Pero no solamente hay una, sino que van a haber 2. Dispara un montón de cosas. Entonces nosotros estamos muy claros, Keiko Fujimori también lo ha dicho, ella considera que deberíamos, el Congreso estar más tranquilo, deberíamos esperar, ya viene un nuevo Congreso para muchas otras actividades, pero quiero que la gente se guíe porque quien lleva la línea del partido es el vocero y no tenemos ningún problema de desautorizar cualquier parlamentario que se vaya contra la línea del partido. Y nosotros sí vamos a hacer un montón de propuestas que beneficien a la población sin caer en este populismo, pues que es hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en el tema de transporte, Keiko ha hablado de mirar bien el impuesto selectivo al consumo. ¿No es cierto? Porque es un tema que hay que verlo. Pero incluso en el caso de deudas, cuando hay muchos transportistas que tienen deudas y que no hay forma de que la van a pagar porque es tan alta la deuda, que la deuda es más cara que su unidad. Ahí hay propuestas mucho más inteligentes, como por ejemplo concesionar los espacios publicitarios, ya no pagan ellos la deuda y más bien que te la pague una empresa privada que quiere entrar ahí. Soluciona su deuda, yo no pierdo como está. O sea, hay muchas ideas que tenemos dentro de la baraja para poder llevar a cabo soluciones concretas. Ahora, una pequeña precisión. Hemos recibido un WhatsApp
que viene de parte del economista Carlos Anderson, al cual hemos hecho referencia hace un momento, que sostiene que no se ha reunido ni con usted ni con nadie. No, yo con él no. Entonces me puedo haber confundido si es que Nano Guerra se había reunido con él. Entonces debe ser otra persona. Dejamos constancia. Aprovecho de saludarlo, que esté dentro del Parlamento. Ha sido elegido efectivamente en Podemos. Palabras finales, señor Galarreta. ¿Qué es lo que quisiera transmitir a los peruanos que no quieren votar por su adversario, pero que tienen desconfianza por algunos malos recuerdos que nos ha dejado el fujimorismo histórico o el comportamiento reciente de la bancada durante el Congreso disuelto? Sí, bueno, en el caso del fujimorismo histórico, primero que comprendo absolutamente esa posición del ciudadano que sabe que es una amenaza a Castillo, pero que todavía obviamente no siente esa resistencia. La entiendo, tiene mucha lógica. Los errores históricos, la verdad que eso yo no se lo podría cargar a Keiko Fujimori. O sea, muchos incluso no entienden que hasta cuestiones que se han inventado, porque hasta el divorcio era una niña de 15 años. O sea, los que somos de padres divorciados, a ti te afecta un montón, ¿no? Entonces, cargarle cosas, la verdad que me parece sorprendente. Pero en fin, pero hay cosas del pasado que no se pueden volver a repetir, y Keiko lo ha hecho en el 2011, en el 2016, me refiero al balance del 90, que fue bueno en muchas reformas, y hubieron cosas, errores, y además incluso ha dicho que no va a permitir que la corrupción infiltre el gobierno en el caso que Keiko gane, refiriéndose a que sí se infiltró en la época de los 90, y ahí hay algunas personas que están pagando sus consecuencias. Y en lo que es ya Fuerza Popular, entendiendo esa posición, les quiero decir realmente, nosotros sí, nos hemos equivocado, sí, realmente nos equivocamos. Ese error no puede costarle al país el futuro, porque ya no es Fuerza Popular. Yo sé que muchos dicen, pero me cuesta votar porque no es por Keiko, no es por Galarreta, vicepresidente, Pati Juárez, segunda vicepresidenta, no es Fuerza Popular, no es el fujimorismo, es votar por una posibilidad de un futuro mejor para nuestros hijos, con el compromiso de haber aprendido de los errores, pero además de que va a ser un gobierno abierto, porque vamos a tener además, y con mucho gusto, todos los grupos con los que nos estamos reuniendo nos han dicho, y vamos a ser muy fiscalizadores. Y el Keiko le ha dicho, es lo que más queremos, que ustedes se sumen a nosotros, que sumen todas las personalidades y nos ayuden a llevar adelante el Perú por los próximos 5 años. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia de la República en la fórmula que preside Keiko Fujimori. Muy buenos días. Muy buenos días. Que tenga una buena campaña. Hacemos una pausa, después de la cual recibiremos, como cada sábado, al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo.